El video que veremos a continuación trata sobre el impacto de la Bauhaus, realizado por Valentina Echeverri y Fernanda Ollarse, alumnas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el ramo Historia del Arte Contemporáneo, impartido por el profesor Sergio Salamo. La Bauhaus sostenía que el arte debía responder a las necesidades de la sociedad y que no debía hacerse distinción entre las bellas artes y la artesanía utilitaria. No solo fue una escuela, también se convirtió en todo un movimiento artístico. Fue fundada en Weimar en 1919 por el arquitecto alemán Walter Gropius, que pretendía combinar la Academia de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios. La filosofía de Gropius se basaba en integrar todas las artes con la tecnología moderna y unirlas con el fin de obtener un diseño disponible para todos los niveles socioeconómicos. Esto nos lleva a nuestro problema de investigación. ¿De qué manera impactó la Bauhaus en Chile en el siglo XX? Manifiesto de la Bauhaus. El último fin de toda actividad plástica es la arquitectura. Este mundo de diseñadores y decoradores que solo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que construye. Cuando el joven que sienta amor por la actividad artística vuelva a comenzar como antaño su carrera aprendiendo un oficio, el artista improductivo no estará condenado a un ejercicio incompleto del arte, pues su pleno desarrollo corresponderá al oficio en el cual puede sobresalir. Exponentes representativos. Algunos arquitectos y artistas sobresalientes que componían el cuerpo de profesores de la Bauhaus fueron el pintor suizo Paul Klee, el pintor ruso Kandinsky, el pintor y diseñador húngaro Laszlo Moholy-Nagy, el pintor estadounidense Lionel Feininger y el pintor alemán Oskar Schlemmer. La pintura dentro de la Bauhaus supone su pilar fundamental hasta la entrada de la arquitectura como taller. Son muchos los artistas y sus estilos. Así, podemos decir que Munch, Klee y Kandinsky presentan en común la espiritualidad y la poética de la geometría. Por otra parte, Moholy-Nagy, Albert y Bayer, por ejemplo, son representantes de una nueva orientación dominada por la técnica y la racionalidad. El difícil momento en el que surgió la escuela, el periodo de entreguerras, tiene paralelismos con el tiempo actual. El antiguo viaje de la artesanía a la industria ha sido sustituido por una sociedad analógica que cede terreno a un mundo digital. La Bauhaus mezcló artes aplicadas y arte, industria y artesanía, tradición y vanguardia, y cultura con propaganda política. Aquella iniciativa resucita como modelo para la enseñanza y la creación. Estilos precedentes e influencias directas. Primero encontramos el expresionismo alemán, el cual participó en la primera etapa de la Bauhaus. El expresionismo surgió como una reacción frente al impresionismo y fue en Alemania donde se desarrolló plenamente. El expresionismo, más que un estilo artístico, fue un movimiento muy comprometido que se enfrentó a una realidad con la cual no estaba de acuerdo, y que se dio en todas las esferas: arte, literatura, cine y música. Desde el punto de vista artístico había una oposición, como sucedía con los otros movimientos vanguardistas, a la utilización de formas y espacios tradicionales, y se buscaba un acercamiento con la realidad. Luego encontramos el neoplasticismo holandés. El neoplasticismo es un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1919. También ha sido denominado constructivismo holandés, por su paralelismo con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias, especialmente el cubismo y el futurismo. Y por último encontramos el constructivismo ruso, el cual participó en la segunda etapa de la Bauhaus. El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que surgió en Rusia en 1914. Se caracteriza por ser muy abstracto, recurriendo a figuras geométricas para sus obras. Su fundador es el escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin. La funcionalidad debía ser aplicada. En el constructivismo, por ser un movimiento en el que se destaca lo tridimensional,
predomina mucho la escultura, la arquitectura y el diseño industrial. Utilizan materiales modernos con líneas puras. Bauhaus significa casa de construcción y como escuela interdisciplinaria con talleres de experimentación sobre diversidad de materiales, reformulaba la teoría educativa, fusionando las distintas artes. Para Gropius, la manufactura era una actividad social importante, simbólica e intelectual, y fue esa visión la que dominó las enseñanzas de la Bauhaus. La Bauhaus era enseñada en Alemania. El plan de estudios incluía un curso preliminar en el que los estudiantes aprendían los principios básicos del diseño y de la teoría del color. Al acabar este curso, los alumnos entraban en uno de los talleres situados en 2 edificios y se especializaban al menos en un tipo de oficio artesanal. Marcel Breuer, que terminaría firmando el Museo Whitney de Nueva York, o Marianne Brandt, que siendo mujer desafió tantas convenciones con sus diseños como con el papel que ocupó en el mundo de la creación, fueron solo algunos de los más recordados estudiantes de la Bauhaus. Con la convicción de que la sociedad mejoraría con la aplicación del funcionalismo, los diseños de la Bauhaus se concebían para la producción industrial, adoptando deliberadamente la estética de la máquina. Este pionero enfoque funcionalista ejerció un impacto fundamental en la práctica posterior del diseño industrial y proporcionó los cimientos filosóficos del movimiento moderno. La Bauhaus tuvo serios problemas políticos. Fue perseguida por su sistema socialista de enseñanza, sus extravagantes métodos y por albergar alumnos comunistas, por lo cual debió mudar de ciudad varias veces y conseguir apoyos extranjeros. La Bauhaus también tuvo una herencia negativa, víctima de mezclar ambición y propaganda. Sucede cuando se anuncian aspiraciones en lugar de resultados. A continuación, se expondrán las obras para sustentar nuestro problema de investigación. Wassily Kandinsky nació el 4 de diciembre de 1866 en Moscú, en el Imperio Ruso, y murió el 13 de diciembre de 1944 a la edad de 78 años en Francia. Fue el pintor que permaneció en la Bauhaus hasta su disolución en 1933. Él tiene sus propias teorías sobre el color y las formas. Lo podemos encasillar en el constructivismo. Kandinsky fue llamado por Walter Gropius como profesor de la Bauhaus en 1922 para dirigir el taller de pintura mural. Introdujo el constructivismo en la escuela frente al anterior expresionismo predominante. De este autor podemos resaltar su forma de usar el color. En sus lecciones sobre el mismo destacó la polaridad del amarillo y el azul. El segundo contraste para el autor era entre el negro y el blanco, y el tercero era entre el verde y el rojo. El principal trabajo de Kandinsky en Weimar fue su gran pintura Composition, donde se puede apreciar el vocabulario geométrico. Esta geometría se limita a unos cuantos elementos como círculos, semicírculos, ángulos y líneas rectas y curvas. El círculo dominante se encuentra arriba a la izquierda de la pintura, con otros centros locales de círculos coloreados arremolinándose sobre este. Al lado de la división simbólica de los colores y su subdivisión en 4 tonos principales, cálido, frío, luminoso, oscuro, Kandinsky se concentró más en las bases físicas de la clasificación para sus lecciones en la Bauhaus y por encima de todo exploró la tríada de color amarillo, azul, rojo. Como maestro de la forma o artista dentro del taller, también examinó los efectos de la fuerza de las líneas rectas, como se puede apreciar en la obra, pero más desde un punto de vista subjetivo que desde leyes verificables objetivamente. Sus ideas de correspondencia entre formas y colores también podemos decir que están basadas en estas ideas místicas del simbolismo. Tanto en sus lecciones como en sus obras podemos observar los principios fundamentales del arte visual, principios sin los cuales el artista no puede crear.
Las obras puramente constructivistas de Kandinsky fueron producidas bajo la presión de la línea racional del programa de la Bauhaus. Los elementos geométricos individuales entraron en primer plano en el trabajo del artista. Esta obra es muy imaginativa, la produjo justo después de su llegada a Weimar. En unas pocas semanas produjo 4 litografías a color, 4 litografías y 4 acuarelas dotadas de una gran técnica en la composición. Mientras que los colores se limitan al amarillo, rojo y azul, experimentó con nuevos elementos de formas, cuadrícula, tablero de ajedrez, formas de cuña, así como grabados sombreados. La segunda etapa de Kandinsky, en la Bauhaus, podemos encuadrarla ya en Dessau, a partir de 1925, donde podía trabajar en condiciones más favorables, mejores instalaciones y su familia viviendo con él. En esta obra es una gran composición de tamaño y significado. La mitad izquierda de la pintura es luminosa y brillante, gráfica y lineal. La parte de la derecha es más oscura y pesada, con más ideas artísticas, como el círculo azul oscuro y la línea curva negra. Estas pinturas representan el nuevo romanticismo fresco que traspasó dentro de la composición constructivista de las pinturas de la Bauhaus. Aquí estamos hablando de László Moholy-Nagy. Nació el 20 de julio de 1895 en Hungría y murió el 24 de noviembre de 1946 a la edad de 51 años en Chicago, Estados Unidos. Fue el último de los grandes maestros que se incorporó a la Bauhaus. Fue autodidacta y por eso su estilo está libre de academicismo, lo que se deja ver en su obra. Su incorporación a la Bauhaus en 1923 supuso un impulso al funcionalismo y la producción, tal como Gropius pretendía, y significó la introducción del verdadero constructivismo, mucho más riguroso que el que se había creído ver en las obras geométricas de Wassily Kandinsky. Realizó experimentos fotográficos que acabaron por incorporarse a su obra pictórica, tales como transparencias, superposiciones, luz, etc. Se puede observar en esta obra un constructivismo geométrico de una gran personalidad. Relacionó su ideología plástica con los nuevos avances tecnológicos. La búsqueda de sombras distintas y de tintineo de Moholy-Nagy supuso una gran innovación en el terreno del arte luminoso cinético. La nueva óptica de esta obra considera que la fotografía es una práctica artística autónoma con sus propias leyes de composición e iluminación, haciendo así del lente fotográfico un segundo ojo, a través del cual se mira al mundo de una manera diferente. Su característica principal es el empleo de encuadres sorprendentes, el contraste, las formas, el uso de la luz y los planos de picado y contrapicado. Uno de los primeros en experimentar con ese sentido fotográfico y hacerlo con una maestría digna de reconocimiento. Se observa aquí una abstracción geométrica de una gran pureza de líneas, que sabe valorar los volúmenes y acentuarlos con el empleo del color. Moholy insistió en que el arte debe ser desarrollado a partir de los materiales de una sola vez, en su caso el sonido grabado, la fotografía, el cine y los plásticos sintéticos. Moholy-Nagy establecía una relación entre la pintura y la fotografía. El artista clasificaba la pintura como un medio para dar forma al color, mientras que consideraba que la fotografía servía de instrumento de investigación y la exposición del fenómeno luz. Este autor buscó superar lo pictórico del enfoque expresionista por el énfasis en la experiencia de lo sistemático y el uso de los materiales y objetos seriados de posible uso industrial. Herbert Bayer nació el 5 de abril de 1900 en Austria y murió el 30 de septiembre de 1985 a la edad de 85 años en Estados Unidos. Los ímpetus de fuerzas individuales, entre las que figuraban naturalmente también los grandes pintores como Kandinsky, Klee, Feininger y Schlemmer, influyeron sobre el joven Herbert Bayer, no tanto en una dirección determinada, cuanto más bien creándole un clima creativo, en el que le fue posible desarrollar un estilo consecuente y personal. En la tipografía, Bayer sigue manteniendo una extrema objetividad y funcionalidad
que cabría calificar casi de sobriedad puritana, y en la práctica rebasa con mucho las teorías de Moholy Nagy. En los inicios mismos se hallan ensayos pictóricos a los que se vienen a añadir tareas tipográficas y de grafismo publicitario, en las que muy pronto tiene una función cada vez más decisiva el medio recién descubierto, la fotografía. Esta selección de la polifacética obra total de Herbert Bayer pone de manifiesto ante todo su fantasía, que determina todos los ámbitos de su labor creativa. En su calidad de maestro de la Bauhaus en Dessau, Bayer es responsable del taller de publicidad y diseña la mayor parte de los impresos de la Bauhaus, así como numerosos encargos procedentes de fuera. Cada vez adquiere más importancia para él la fotografía, que se va convirtiendo en elemento artístico configurador de su trabajo artístico. El interés de Bayer por la fotografía se concentra en la combinación de realidad y de concepción visionaria. Paul Klee nació el 18 de diciembre de 1879 en Suiza y murió el 29 de junio de 1940 a la edad de 60 años en Suiza. Fue maestro de la forma en el taller del tejido hasta su abandono en 1930. Concebía el arte como la posibilidad de crear una nueva naturaleza en la que las formas abstractas, que no pretendía copiar ni imitar, eran los elementos básicos. Su interés por el movimiento se hizo patente con el paso de los años. Señora de Malva, 1922. En esta obra encontramos un cubismo, el cual se puede percatar en la geometrización, también un futurismo, como es la ciudad, y expresionismo en la angustia y el misterio que están reflejados en esta obra. Sus colores fríos ayudan a potenciar el mensaje de las formas. Senecio, de 1922. Aquí encontramos lo figurativo y lo abstracto, lo cual aparece reflejado en esta obra. También un cierto primitivismo y lirismo geométrico, y una voluntad de ordenación constructiva. Esto lo podemos ver reflejado en los colores y en la triada de colores que impuso Kandinsky, también como las formas geométricas. La teoría de la Bauhaus sobre la enseñanza del diseño incluía un artista y un técnico en cada salón de clase. De esta manera, los alumnos usaban su creatividad de forma libre y, simultáneamente, aprendían la técnica. Los alumnos eran requeridos en los talleres por periodos cortos, con el fin de que entendieran la tecnología para la que posteriormente diseñarían. Paul Klee aquí nos muestra lo que enseñaba la Bauhaus. Se creía que las formas y los colores básicos representaban un precio industrialmente más económico, por lo que las formas del círculo, el cuadrado y el triángulo fueron tomadas como puntos de partida. En las clases sobre forma se empezaba a trabajar con estas figuras elementales y a cada una de ellas se le atribuía un carácter determinado. Como diseño gráfico yo creo que parte, tal vez inicia, te digo, en la época de los primeros movimientos del siglo XX, la Bauhaus, Stil, donde se trabaja el diseño. No solamente eran escuelas que se dedicaban a la arquitectura, sino que al diseño de productos y al diseño gráfico. Yo creo que ahí parte como disciplina. Si queremos rastrear los orígenes del diseño o establecer un punto de partida, hay que analizar dos vectores. Uno es entender el diseño como práctica y otra es entender el diseño como una disciplina. Si lo entendemos como una práctica, el diseño podría haber aparecido en la prehistoria. El diseño podría haber aparecido con la invención de la imprenta y los tipos móviles, o el diseño podría haber aparecido durante la segunda revolución industrial. Si lo entendemos como una disciplina proyectual,
En un sentido más estricto, el diseño parte a partir de la segunda posguerra, ¿cierto? Momento en que, después del hito que fue la Bauhaus, se fundan las primeras escuelas de diseño en Estados Unidos y en Europa. Bauhaus en Chile, el primer año de prueba de la nueva Escuela de Arte de 1928. Como ya sabemos, la Escuela de Arte Superior de Diseño Bauhaus surgió en el contexto de los cambios radicales, sociales y culturales que se produjeron tras la Primera Guerra Mundial. Esta situación también definía a su manera un espíritu equivalente en toda América Latina, identificando a la educación como una de las principales herramientas de transformación para lograr estos cambios. En ese contexto, la metodología didáctica de la nueva Escuela de Arte de 1928 en Chile se insertó en la reforma de la escuela activa, gestándose desde 1920 y que se concreta en todo el sistema educativo, desde la educación primaria a la principal Escuela de Arte del Estado. Este fue uno de los momentos de institucionalización de la vanguardia más profundo que tuvo la enseñanza artística en el país. Su director, Carlos Isamit, había investigado entre los años 1924 y 1926 más de 300 planes de estudio en Europa e implementó la metodología de primer año de prueba, equivalente al curso de inicio o Vorkus, creado por Johannes Itten en la Bauhaus de Weimar, con ideas de Friedrich Froebel y los teóricos de la Gestalt. En Chile se enseñaron sus ejercicios de abstracción y color según la metodología de círculo cromático y la percepción de formas geométricas elementales, como lo planteaba Wolfgang Kloeger y Kurt Kofka para sus conceptos de la Gestalt, que es traducida como configuración o diseño, el principal soporte teórico de respuestas psicológicas y biológicas a fenómenos físicos utilizado en la enseñanza de la Bauhaus. Siguiendo esta línea y una interpretación más compleja de lo que fue la Bauhaus, es donde se vincula con el planteamiento de su creador Walter Gropius, a contraponer tendencias para fomentar la autonomía del estudiante a través de su propio proceso reflexivo de síntesis. Extremando esta dinámica, uno de los primeros docentes de la Bauhaus, Gerhard Marx, es muy gráfico al buscar la síntesis entre la tradición cerámica cercana a Weimar para lograr soluciones respecto a la tecnología disponible en los años 20. Este tipo de búsquedas está más emparentado con las motivaciones de una escuela, como la reinterpretación que Carlos Isamit hacía en Chile de estas ideas. Por ejemplo, Gerhard Marx, conocido como escultor alrededor de 1926, desarrolló implementos de cocina transparentes e incluso una cafetera como las que hoy se usan de manera cotidiana. Es decir, practicó una síntesis entre tradiciones de arte popular con las del avance de la tecnología con una orientación social funcionalista. El diseño para el edificio de la Bauhaus en Dessau, obra del propio Walter Gropius, se publicó en la revista de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile en 1934. Por esa época, Sergio Larraín García Moreno mostraba las revistas Bauhaus que había traído de Alemania en 1928 a sus alumnos Jorge Aguirre y Roberto Mata en la Universidad Católica de Chile. Mata incluso replicaría comercialmente los muebles de tubería de Marcel Breuer. Cerca de 1940, Emilio Duhart, otro estudiante de esta escuela, seguiría este impulso renovador de Sergio Larraín, postulando a un programa de estudios con Walter Gropius en la Universidad de Harvard. De forma paralela, entre 1930 y 1932, el becario chileno Roberto Dávila Carson contacta a Mies van der Rohe para ingresar a la Bauhaus de Dessau y llegar a estudiar con Peter Behrens, maestro de Mies y Gropius, George van Torgeloo y Theo van Doesburg, influencias constructivistas de la Bauhaus en 1924. Dávila ingresaría como docente a la Universidad de Chile en 1963 tras un movimiento de reforma que creó el curso de composición arquitectónica. Para la construcción de esta nueva época, tanto en la Europa central como en Sudamérica, era necesario partir de cero estudiando los conceptos básicos de realidad, la forma, el tiempo y el espacio. Los resultados de la reforma chilena se visibilizaron en diversas publicaciones, como la revista de arte de la misma escuela, con trabajos de los alumnos Marcial Lema, Gabriela Rivadeneira y Ventura Galván,
y en la exposición realizada a finales de ese mismo año, en la que se vio el proceso de enseñanza que incluía el modelado en bloque de composiciones geométricas, similares a las de George Vantergerloh, o el desarrollo de diagramación y tipografía funcionalista. En Chile tuvieron que pasar 40 años antes de que la nueva reforma universitaria implementara un primer año común en la Escuela de Arte o Facultad de Bellas Artes con las asignaturas de Forma y Espacio y Forma y Color basada en la Gestalt. Llega a Chile como refugiado. Weiner se quedó 9 años y fue fundamental en la formulación del nuevo plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile desde 1946. El concepto de arquitecto integral tenía 3 ejes principales: el ser humano, la naturaleza y la materia. De esta manera, se replanteaba el diseño de la ciudad como un organismo vivo, organizando un trabajo multidisciplinario que establecía una relación dialéctica con el contexto social en el que se aplicaba. Para ejemplificar esta conciencia que existía entre los técnicos chilenos del significado de la Bauhaus, es posible revisar un artículo de 1947 escrito por Guillermo Ulrichsen en la revista. Como representante del espíritu de su época, la Bauhaus integraba distintas expresiones de generación de significado del ser humano, diluyendo las categorías de la modernidad del siglo XIX entre arte, arquitectura y diseño. Fue así que las 2 principales escuelas de arquitectura en Chile reflejarán reinterpretaciones de las 2 principales tendencias del referente aludido, pero además que los caminos de intercambio y reinterpretación no se agotarán ahí. En la época de este impulso por consolidar una modernidad utópica en Sudamérica, en 1951 Alemania regaló a Santiago de Chile una escultura de Gerhard Marx, la cual se instaló en el Cerro Santa Lucía. Marx fue miembro fundador de la Bauhaus. Además de escultor, fue profesor de cerámica, diseñador industrial e investigador de la cerámica tradicional de Weimar. Su obra es una síntesis de estas prácticas que colocaban al artesano en el rol protagónico de un diseñador incorporado a los desafíos de la época. A modo de conclusión, nos queremos referir a la Bauhaus como un referente fundamental para todo el desarrollo de las artes, el diseño y la arquitectura del siglo XX. Durante este siglo en Sudamérica se intentó por diferentes caminos construir un modelo de modernidad alternativa que modificara el modo de vida de acuerdo a ideas como las que defendió esta institución. Puede que usted tenga una silla Bauhaus en su casa sin saberlo. Puede que descanse su taza de café en una de las mesas de apoyo ideadas por Breuer y plagiadas por docenas de empresas en el mundo. A la Bauhaus se debe un buen número de iconos cuyas réplicas y copias han terminado por convertirse en sinónimo del mobiliario sobrio y hermético de las oficinas. Como opina Jason Wu, diseñador canadiense, lo que ocurre con la estética de la Bauhaus es que no tiene fecha de caducidad, es eterna. Claramente su legado no termina ahí. La famosa Escuela de Artesanía, Diseño y Arte, fundada en el 1919 por Walter Gropius, revive casi un siglo después en el Vitra Design Museum en Alemania. Entre el 16 de enero y el 16 de marzo del 2014 se realizó en nuestro país, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago, la exposición Bauhaus Films. Durante los meses de preparación se organizaron diversas actividades enfocadas en la reflexión de la importancia que este emblemático centro de enseñanza tuvo en el desarrollo del siglo XX chileno. Consideramos que esta fue la primera escuela superior de diseño en el mundo que juntó artistas, grafistas, diseñadores, arquitectos sobresalientes y gente del mundo en teatro, no solo como un centro de formación innovador, sino como un lugar de producción y un foco de discusión internacional.